Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, muy buenas, bienvenidos a Sucedió una noche colección. En el programa de hoy vamos a recordar a uno de los personajes más polifacéticos de la historia del espectáculo en España. Va, Tony, toca un poco, hombre. Sí. Venga, hombre. Llevo 6 meses nada más tocando la trompeta. Así no sé, bueno, me sé 5 o 6 números, pero en fin. Hablaremos de los Rolling Stones y el cine. Quitaos esos trajes, comeos el escenario. Vamos, chicos, si los Beatles son Cristo, vosotros sois el anticristo. Os contaremos casos de actores sustituidos a mitad de rodaje, como ocurrió, por ejemplo, con esta famosa película. Por Dios, Doc, has desintegrado a Einstein. Cálmate, Marty, no he desintegrado nada. Verás, lo he enviado al futuro. Y recordaremos la extraña muerte de la rubia platino del Hollywood clásico. Permitan que les presente a la estrella femenina de Ángeles del Infierno, la señorita Jean Harlow. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. La sugerente música de Angelo Badalamenti, compuesta para la película Corazón Salvaje de David Lynch, abre el programa hoy en su parte musical. Ya sabéis que entre reportaje y reportaje iremos escuchando unas cuantas canciones y melodías de cine. Y vamos a empezar con un reportaje en el que recordamos a uno de los actores más queridos y entrañables de la historia del cine español. Su nombre, Tony LeBlanc. ¡Papá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya estoy aquí. Para eso me despierta. Pues estaba preocupado. Algunos, los más jóvenes, apenas le recuerdan como el padre de Torrente o el kiosquero de la serie Cuéntame. Para otros, en cambio, siempre fue un rostro familiar de la tele y el cine. Pero Tony LeBlanc fue mucho más que eso. Estamos probablemente ante uno de los personajes más singulares y polifacéticos de la historia del espectáculo en España. ¿Qué os parece una exageración? Pues vamos a repasar juntos sus récords y hazañas y quizá al final de este reportaje lleguéis a la misma conclusión que nosotros. No ha habido otro como Tony LeBlanc. Yo soy un hombre valiente, no tengo miedo ni aposta. Para empezar, es el único ser humano que ha nacido en el Museo del Prado. Su padre era el conserje y su madre sintió los dolores del parto un día que le visitaba. Tony destacaba siempre que fue a la misma hora en la que murió el famoso torero Manuel Granero. Por esta rara y trágica coincidencia, mis padres pensaron que de mayor sería o pintor o torero. En cierto modo no se equivocaron. Cuando tuve uso de razón, con los pinceles de mi pensamiento dibujé un capote de brega para lidiar las embestidas del toro de mi vida y me hice cómico. Un cómico y de largo recorrido. Muy pocos pueden presentar una carrera artística de más de 8 décadas como él, ya que la primera vez que se subió a un escenario tenía 7 años. Por entonces bailaba claqué.
Con 14 años y en plena guerra civil entretenía a los soldados con espectáculos en las trincheras. Pero el primer escenario en el que destacó Tony fueron las 12 cuerdas. Aquí tienes al futuro campeón de España, al rey del cao. Fue boxeador profesional de los pesos ligeros, disputando más de 60 peleas y ganando el campeonato de Castilla. Al mismo tiempo también jugaba al fútbol. Cuando jugaba en tercera división en el club Chamberí, que estábamos en tercera división. Tony jugaba de portero. Su currículum deportivo no es que sea para tirar cohetes, pero no hay ningún otro actor español que pueda igualarlo. Como tampoco hay ninguno que haya sido como él campeón de España de claqué. Otorgado por Bobby de Glané y con un tribunal en el Circo de Price de Madrid. Título que además sigue vigente, más que nada porque no volvió a celebrarse otro campeonato. Por cierto, que de aquella época le venía el nombre artístico de Tony LeBlanc. Cuando me dediqué al baile, me anunciaba Ignacio Fernández, bailarín americano. Y había un cachondeo entre toda la gente que me decía que cosa más rara, Ignacio Fernández, bailarín de claqué. Una paloma blanca que va volando. Tony debutó como bailarín en la compañía de Celia Gámez y poco después lo hizo como actor cómico en El Price. Como el teatro no daba para mucho, el hombre ayudaba al puchero familiar actuando de extra en todas las películas en las que podía. La primera en la que tuvo diálogo fue Los últimos de Filipinas. Al lado de usted, mi capitán. ¿Alguna novedad? El camino de San Juan está lleno de insurrectos. Tuve que meterme en el bosque. También allí me dispararon varias veces, pero son muy malos tiradores. Mejor para ti. ¿El correo? Aquí está, mi capitán. Tony aparecía montado a caballo en la primera escena de la película. El papel no estaba pensado para él, pero el actor que debía interpretarlo cayó enfermo. Entonces el director preguntó a los extras si alguno sabía montar a caballo, y Tony levantó el dedo. En realidad su única experiencia como jinete había sido montar en el burro que su abuelo tenía en el pueblo. Me ponen las espuelas y entonces pasa un compañero mío extra, me dan la punta del zapato, le doy con la espuela al caballo y si no me paran, si no hay tapia, me cogen en Burgos. Tony LeBlanc entró en el cine por accidente y a galope descontrolado, pero allí se quedó para siempre. En el espacio de tiempo que va desde mediados de los 50 a principios de los 70, ningún otro actor gozó de la popularidad y el tirón de taquilla de Tony LeBlanc. Es que uno se da cuenta que a las mujeres les gustan los hombres curiosos y finos. Y yo te prometo que desde hoy me voy a bañar por lo menos un día sí y otro no. Películas como El tigre de Chamberí, Las chicas de la Cruz Roja, El astronauta o Los tramposos. Si me da una peseta, le di una estampita. ¿Pero ha visto usted? Claro que sí. ¿Qué da el tonto ese? No son estampitas, son billetes de 1000 pesetas. ¿Qué le parece? Vamos a medias en el asunto. Tony supo aprovechar su gracia natural creando un personaje tipo que le haría famoso, el del caradura simpático y castizo. Vamos, nena, que ya terminó el esfuerzo. Oiga, que la gabardina y lo que va dentro es del chache, mirón. Pero volvamos a sus récords. Fue el primer actor español en hacer pruebas para la televisión en sus emisiones experimentales y el primero también en tener su propio programa, Gran Parada, en el que cantaba, bailaba, hacía sketches e incluso recitaba sus propias poesías. En los años siguientes, Tony se convirtió en un habitual de la tele, creando para el medio personajes tan entrañables como el abuelo Don Anselmo, el boxeador Kid Tarao, que estaba hecho un mulo, o el niño puñetero Cristobalito Gazmoño. El otro día en el recreo un chico le dijo a otro: te voy a dar 6 bofetadas y gracias a mí solo le dio una. Las otras 5 me las llevé yo. No le pegué una patada porque estaba lloviendo. Está lloviendo que me la pegaba él a mí. Y es que a polifacético a Tony no le ganaba nadie. ¿Qué sabe usted hacer? Podría presentarme en ilusionismo. Hace unos años formé pareja con Chichulín, uno que está ahora en York Club. Un chino de aquí, vamos. Magia, comedia, literatura, música, ninguna habilidad artística se le resistía. Grabó discos, compuso bandas sonoras y cerca de 500 canciones, algunas tan famosas como el clásico Cántame un pasodoble español. Cántame un pasodoble español, que al oírlo se borren mis venas. En el cine fue también guionista, director y productor. Escribió varios libros y comedias y fue también empresario teatral y promotor de boxeo, aunque ambos negocios le llevaron a la ruina. Que tengo mala suerte, eso es todo. No la tienes tan mala, hombre. No la tenía porque siempre a base de trabajo Tony volvía a levantarse. Y es que la clave de toda esta actividad era su carácter tenaz y su espíritu de superación. El actor contaba que hubo temporadas en las que pasaba meses sin dormir en una cama, rodando películas durante el día y doble función de teatro por la tarde y noche. Apenas si tenía tiempo de sestear en un sillón.
Un ritmo inagotable que poco a poco fue decayendo a lo largo de los años 70 y que terminó de golpe un día de 1983. El Mercedes que conducía se estrelló frontalmente contra otro coche. Sus caderas quedaron destrozadas. En 1986 la Seguridad Social le dio la incapacidad total y las muletas se convirtieron en sus compañeras inseparables. Más de 30 veces tendría que pasar por el quirófano. Pero no era el dolor físico lo que peor llevaba, sino el que le producía el no poder volver a subirse a un escenario. Me he quedado huérfano de padre, de madre y de público. Pero la gente nunca llegó a olvidarle, ni tampoco sus compañeros de profesión. Tengo el honor, el orgullo y mi admiración personal de entregar el Goya de honor de este año a Tony LeBlanc. Aquel premio parecía el broche final de su carrera, pero el siempre sorprendente Tony iba a protagonizar en 1999 una auténtica resurrección artística. A ver si me pones la H en el hemipléjico, que parece que no tengo cultura. Claro, hombre, si de eso se trata, que des pena, joder. Oye, esa mano, joder. ¿Mano? Retórtela, que no pareces hemipléjico ni hostias. Y no te muevas de aquí hasta que no saques lo que hemos dicho, ¿eh? Venga, hasta luego. Santiago Segura, que siempre se había confesado admirador suyo, le convenció para que regresara al cine, dando vida al padre de Torrente. Y hasta me comparó nada más y nada menos con Gary Grant. Me pienso que Tony es mejor, pero vamos, eso lo dije. Y de nuevo volvieron la popularidad y los premios. Y el Goya es para Tony LeBlanc. Goya al mejor actor de reparto. Tony LeBlanc rodaría después otras 3 películas de la saga Torrente. Intervino en la serie de televisión Cuéntame y se hizo un habitual de otro famoso programa de televisión española. Tony ya ha firmado para estar en Cine de Barrio dentro de 25 años. Ha cobrado por anticipado, eso sí, por si acaso. El actor falleció de un fallo cardíaco el 24 de noviembre de 2012, a la edad de 90 años. Como decíamos al principio, ese día se nos iba un artista que lo había sido todo en la historia del espectáculo en nuestro país. Pero por encima de todo, de sus récords y de sus múltiples facetas, Tony LeBlanc siempre fue y será recordado como un hombre bueno. Sé que he sido aprendiz de mucho y maestro de nada, pero ya es bastante. Aprendiz adelantado. Torrente, siempre nadando contra corriente. ¿Dónde va Torrente? ¿Cómo puede ser tan mala gente? Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. I could while away the hours, conferring with the flowers, consulting with the rain. In my head I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had a brain. I'd unravel every riddle for any individual in trouble or in pain. With the thoughts you'd be thinking you could be another Lincoln if you only had a brain. Oh, I tell you why the ocean's near the shore. I could think of things I never thought before, and then I'd sit and think some more. I would not be just a nuffin', my head all full of stuffin', my heart all full of pain. I would dance and be merry, life would be a ding-a-dairy if I only had a brain. El espantapájaros al que daba vida el actor Jack Haley lleva la voz cantante en esta canción de la película El Mago de Oz. If I only had a brain, si tan solo tuviera un cerebro. Pero seguimos. Nuestro siguiente reportaje lo emitimos en febrero del año pasado cuando se estrenó Todo el dinero del mundo, la película de Ridley Scott que gira en torno al secuestro del nieto del millonario Paul Getty en los años 70. Como muchos sabéis, el protagonista inicial de la película era Kevin Spacey, pero tras caer en desgracia por las acusaciones de acoso sexual, fue despedido y sus escenas vueltas a rodar por Christopher Plummer. Un hecho, el de sustituir a un actor a mitad de rodaje, que parece singular, pero que no es ni mucho menos nuevo. Vais a verlo en el siguiente reportaje. Judy Garland fue despedida del rodaje de El Valle de las Muñecas por sus problemas con el alcohol y sustituida por Susan Hayward. Tom Selleck rodó algunas escenas como Indiana Jones, pero su contrato con la serie Magnum le impidió continuar, y Spielberg llamó a Harrison Ford.
Y Jack Haley, el actor que hizo de Hombre de Hojalata en El Mago de Oz, se hizo con el papel cuando el actor inicialmente contratado, Buddy Ebsen, sufrió una reacción alérgica al polvo de aluminio de su maquillaje. Pero hay muchos casos más. Aquí van unos cuantos y los motivos de la sustitución. Demasiado joven. Seguro que todos conocéis a este personaje. Soy Aragorn, hijo de Arathorn. Él es Gimli, hijo de Gloin, y él Legolas, del Reino de los Bosques. El actor irlandés Stuart Townsend era el elegido por Peter Jackson para hacer de Aragorn en la trilogía de El Señor de los Anillos, pero tras meses de ensayos, el día que comenzaba el rodaje, el director le sustituyó por Viggo Mortensen, ya que llegó al convencimiento de que era demasiado joven para el personaje. A Townsend no le importó mucho, dijo entonces, ya que había firmado para convertirse en el vampiro Lestat de La Reina de los Condenados. A la postre, el primer fracaso de los muchos que ha encadenado este actor en los últimos años. La inmortalidad es una idea deseable, hasta que caes en la cuenta de que la tienes que vivir solo. Demasiado triste. Por Dios, Doc, has desintegrado a Einstein. Cálmate, Marty, no he desintegrado nada. La estructura molecular de Einstein, como la del coche, está completamente intacta. Entonces, ¿dónde demonios están? La pregunta apropiada es, ¿cuándo demonios están? Verás, lo he enviado al futuro. Sí, es Marty McFly, el protagonista de Regreso al Futuro, un papel inicialmente interpretado por el actor Eric Stoltz, que llegó a trabajar 5 semanas en su rodaje, hasta que el director Robert Zemeckis cambió de idea. Era un actor magnífico, pero su sentido de la comedia era muy diferente al del personaje que yo había escrito en el guión y me convencí de que no era el adecuado para ese trabajo. Así que tuve que tomar una decisión horrible que fue muy triste para todos. Afortunadamente fui capaz de convencer al estudio para que me dejara volver a rodar de nuevo esas 5 semanas de trabajo. Y el que le sustituyó fue Michael J. Fox, el rostro sin el que hoy en día nos es imposible imaginar esta saga cinematográfica. Tienes que regresar conmigo. ¿A dónde? ¡Regresar al futuro! Demasiado conocido. En La vida de Pi, el actor Rafe Spall interpreta al escritor que escucha asombrado la increíble historia que cuenta el protagonista. Pensaba que tu padre era matemático y de ahí tu nombre. No, ni mucho menos. Mi nombre viene de una piscina. ¿Hay una piscina que se llama Pi? Pero en realidad no era Spall quien iba a interpretar al personaje, sino este otro. Chicos, en la calle no se juega. Sí, señor Spider-Man. Así es, Tobey Maguire, el Spider-Man de Sam Raimi, hasta que Ang Lee, el director de La vida de Pi, se dio cuenta de que era demasiado famoso y no encajaba con la línea de intérpretes poco conocidos con los que había contado para la película. Así que en la fase de montaje, Lee se lo quitó de en medio y volvió a rodar todas sus escenas con Rafe Spall. Demasiado moderno. A este personaje también le conocéis. Soy Tom Baxter, de los Baxter de Chicago. Explorador, poeta, aventurero. Acabo de regresar del Cairo, donde fui a buscar la legendaria rosa púrpura. Tom Baxter era inicialmente interpretado por Michael Keaton, pero después de 10 días de rodaje, Woody Allen le descartó al considerar que su forma de actuar era demasiado moderna. El director buscaba una interpretación más de galán clásico de los años 30 y 40 y acabó escogiendo a Jeff Daniels, que sí dio el perfil. Estaba pensando que debería interpretar papeles más heroicos. ¡Claro que sí! Se lo he dicho a mi agente más de 1000 veces. Claro, porque yo creo que usted podría interpretar, por ejemplo, Daniel Boone, quizá Limber, o usted estaría de maravilla en el papel de Limber. Usted lee mi pensamiento. ¿Hemos pensado lo mismo? Demasiado bajita. Hablemos ahora de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, sí. Leí algo de esa historia en la escuela. Pero del Romeo y Julieta de Baz Luhrmann. Natalie Portman, todavía una actriz no demasiado conocida por entonces, interpretaba a Julieta, pero al ver las primeras imágenes rodadas, el director decidió que era demasiado bajita para formar pareja con Leonardo DiCaprio y su 1,85 m de altura, así que la sustituyó por Claire Danes. De esta forma, no hubo necesidad de subirla a un taburete en la escena del beso. Así quedan mis labios limpios de pecado por los tuyos. Entonces mis labios tienen ahora el pecado. ¿Pecado de mis labios? Me reprochas con dulzura. Devuélveme mi pecado. Besas como un maestro. Demasiado lesionada. Película La habitación del pánico. Un cuarto franco, paredes de hormigón, línea telefónica enterrada y distinta a la de la casa, con sistemas de ventilación. Hay monitores de vigilancia que cubren casi todos los rincones de la casa. ¿Cómo se impide que alguien fuerce la puerta? Con acero, una hoja muy espesa. Nicole Kidman era la protagonista original, pero venía de rodar Moulin Rouge, donde había sufrido una lesión de rodilla de la que aún no se había curado del todo. Y en cuanto comenzó el rodaje, se dio cuenta de que no podía con un papel tan físico.
Así que llamaron a Jodie Foster, que no tuvo ningún problema en correr y saltar todo lo que fuera necesario. Tú ve a por la niña, yo voy a por la madre. Trae. Algo similar le ocurrió a Sean Young, la actriz de Blade Runner, cuando la contrataron para este personaje. Soy Vicky Bale. Bueno, ¿qué te trae por aquí? He venido a observar de cerca la fauna de Gotham. ¿La fauna de Gotham? ¿Cuál en especial? Pues los murciélagos. Ella y no Kim Basinger iba a dar vida a Vicky Bale en el Batman de Tim Burton hasta que se rompió un brazo montando a caballo en una secuencia de acción que acabó eliminándose de la película. Mala suerte para Sean Young, que pocos meses después volvió a ser despedida del rodaje de Dick Tracy. La actriz dice que en esa ocasión fue porque rechazó las ofertas sexuales de Warren Beatty. La sustituyó Madonna, que acabó liándose con el protagonista y director. Legalmente podría llevarla a la comisaría y hacer que sudara bajo los focos. Sudo mucho mejor a oscuras. Sé lo que estás pensando. No sabes si pegarme o besarme. La eterna canción. Demasiado activo. Yo quería una misión y por mis pecados me dieron una. Me la sirvieron en bandeja. Era una misión para elegidos y cuando se acabara, nunca querría otra. El elegido inicialmente para la misión de Apocalypse Now era Harvey Keitel, cuya actuación como proxeneta en Taxi Driver había gustado mucho a Francis Ford Coppola. Si quiere ahorrarse dinero, no se acueste con ella. Porque querrá hacerlo todas las noches. Tiene 13 años, pero jamás habrá visto usted una fiera como esa. Pero director y actor no se entendieron. Parece ser que a Keitel le resultaba difícil comprender la pasividad de su personaje, y Coppola, que ya tenía demasiados problemas en ese rodaje, cortó por lo sano y le sustituyó por Martin Sheen. ¿Listo para el servicio? Sí, en plena forma, mi general. Vamos a ver qué nos ofrecen. Demasiado conflictivo, incluso con máscara. ¿Recordáis al personaje con la máscara de Guy Fawkes que aparecía en V de Vendetta? ¿Qué coño de aquí? ¡Lárgate! Despreciando la fortuna y blandiendo un humeante acero de muertes sangrientas. Somos dedos, tío. Detrás de esa máscara estaba el actor James Purefoy, que no paraba de discutir con el director, entre otras cosas porque no permitía que su rostro se viera en ninguna escena. Así que, harto de discusiones, el director le despidió a mitad de rodaje. Todo hombre tiene su límite de resistencia. Usted y yo también. Y le sustituyó por Hugo Weaving. En este caso, gracias a la máscara, no hubo que volver a filmar sus escenas, sino que Weaving continuó con el plan de rodaje sin más. Demasiado fría. Hola, estoy aquí. Hola. Hola, soy Samantha. Samantha, la voz del sistema operativo del que se enamora Joaquin Phoenix en Her, pertenecía en origen a una actriz llamada también así, Samantha Morton. Pero una vez terminada la película, el director Spike Jonze se dio cuenta de que su voz era demasiado fría y que necesitaba algo más sugerente. Así que volvió a grabar los diálogos con Scarlett Johansson. ¿Qué se siente al estar con vida ahora mismo? Me gustaría poder abrazarte. Me gustaría poder tocarte. ¿Y cómo me tocarías? Demasiado muerto. Es lo que ocurrió a Tyrone Power durante el rodaje de Salomón y la Reina de Saba, que falleció inesperadamente a mitad de filmación. La película se rodó en España y Eduardo García Maroto, que era director de producción, lo recordaba así en una entrevista hace años. Era un hombre extraordinario, buen actor y además con una fama tremenda entre la gente joven de aquella época. Y esta fue la desgracia, porque además tuvimos que repetir todo lo que había hecho él de los primeros planos y medios planos con el que le sustituyó, que fue Jules Briner. Algo similar, pero a nivel de voz, ocurrió con este otro personaje. Tú eres un ogro. Oh, tú esperabas un príncipe de verdad. Pues sí. El actor que ponía voz al ogro Shrek era el actor Chris Farley, pero cuando ya estaba casi todo el doblaje terminado, Farley falleció tristemente de una sobredosis de Speedball. En realidad solo quedaban unas pocas sesiones para terminar el doblaje, pero era imposible sustituir su voz sin que se notara, así que se contrató a Mike Myers, que volvió a repetir todo el trabajo desde el principio. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been.
seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. Seguro que muchos reconocen esta canción. Es el clásico On the Road Again de Willie Nelson. Lo que quizá no sepáis es que la canción viene de una película, Honeysuckle Rose, y fue candidata al Oscar al mejor tema de banda sonora en 1981. Y de otras leyendas de la música popular aún más grandes que Willie Nelson vamos a hablar ahora. Son los Rolling Stones. Este es un reportaje que emitimos el verano pasado para celebrar el 75 cumpleaños de Mick Jagger. En él dábamos un repaso a lo que ha sido la relación del grupo británico con el cine, que no es poca. Ahora, algo para los más jóvenes. Un conjunto de chicos de Inglaterra que han vendido un montón de discos. Les llaman los Rolling Stones. No sé lo que tocarán, pero aquí están. Desde sus comienzos, los Rolling Stones se acostumbraron a tener las cámaras enfrente. Televisión, cine, videoclips musicales, un género en el que, por cierto, fueron pioneros ya a finales de los años 60 y que, según confiesa Mick Jagger, siempre ha sido una de sus debilidades. La verdad es que me gusta bastante hacer vídeos. Algunas veces supone un montón de trabajo porque suele resultar muy difícil rodar en los lugares que eligen, ¿sabes? Y resulta muy pesado realizarlo. Charlie y Kate siempre protestan muchísimo cuando hay que hacer alguno, pero ahí están. Lo cierto es que hay que hacerlos, porque la gente no se contenta con oír el disco, quieren ver cómo lo haces. En el cine, la primera vez que vimos al grupo como tal fue en la película 1+1 de Jean-Luc Godard. La película contaba la génesis de una canción, Sympathy for the Devil. Los músicos aparecen en el estudio desarrollando los acordes, ensayando, pero la película no tiene una lógica narrativa aparente. Las tomas de los Stones se mezclan con imágenes de los Panteras Negras y otros exponentes de la contracultura de los años 60. Mick Jagger. Me encontré muchas veces con Jean-Luc Godard en la habitación de un hotel en Londres. Solía preguntarle de qué se trataba la película y era imposible conseguir una respuesta. Lo cierto es que nunca llegué a saberlo. Jagger es el único de los miembros del grupo que ha tratado de labrarse una carrera como actor. Su debut se produjo en 1970 en la película Performance, en la que daba vida a una estrella del rock en decadencia. Las escenas sexuales que protagonizó con Anita Pallenberg, por entonces novia de Keith Richards, recibieron un premio en Holanda como mejor secuencia pornográfica del año y provocaron una pequeña crisis entre los dos líderes del grupo. ¿Dos tortolitos solos? Con una cámara. ¿No se te han empañado las gafas al mirar las fotos? Jagger volvería a intentarlo haciendo de bandolero australiano en Ned Kelly de Tony Richardson, pero los discretos resultados de la película le hicieron desistir en su carrera de actor. Habría que esperar más de 2 décadas para que Mick Jagger volviera al cine, reapareciendo a mediados de los 90 en la película de ciencia ficción Free Jack, en la que daba vida a un cazarrecompensas futurista. Aseguré que entregaría a Furlong y eso es lo que haré. Puedes organizar tus planes como quieras, pero te aconsejo que apartes a tus hombres de mi camino. Desde entonces, Jagger se ha dejado ver esporádicamente en películas como Bent, en la que hacía de travesti cabaretero, o Servicio de Compañía, en la que dirigía una agencia de gigolos. No hacemos la calle. Atendemos a mujeres solitarias que necesitan consuelo emocional, además de espiritual. A menudo solo es una amistad. ¿Solo mujeres? Llámame anticuado. Jagger también ha centrado sus esfuerzos en el aspecto empresarial del cine. Hace unos años creó la productora Jagged Films, con la que ha producido películas como Enigma o I Feel Good, la historia de James Brown. En cuanto al resto de los Stones, hemos visto a Keith Richards haciendo de padre de Johnny Depp en la 3ª y 4ª entrega de la saga Piratas del Caribe. Has visto de todo, has hecho de todo, has sobrevivido. Ese es el truco, ¿no? Sobrevivir. No se trata de vivir para siempre, Jackie. El truco es convivir con uno mismo
para siempre. Y los otros dos miembros actuales del grupo, Ronnie Wood y Charlie Watts, no descartan intentarlo alguna vez. Si es bueno para Keith, es bueno para mí. Más allá del empeño de Jagger por introducirse en este mundo, el cine de las últimas décadas, como nuestra propia memoria vital, está lleno de momentos Stones. Grabaron esta canción en febrero del 78. Recuerdo que Mick la grabó en el 78 porque organizamos una fiesta salvaje. Martin Scorsese es uno de los directores que más los ha utilizado. Su canción favorita es esta que suena de fondo, Gimme Shelter. En Infiltrados le servía como telón de fondo para presentarnos a los protagonistas y en uno de los nuestros para ambientar las escenas en las que Ray Liotta traficaba con la cocaína. Inolvidable también resulta el travelling que utiliza para presentar a Robert De Niro en Malas Calles, flanqueado por dos mujeres y con las guitarras de Jumping Jack Flash de fondo. ¿Qué queréis beber? Tequila. ¿Tienes tequila? No. No importa. Todo lo que tiene Tony es bueno. Anda, ponles de beber lo de la casa y a Charlie y a mí no. Hasta les hemos visto en Los Simpson. ¡Hola, muchachos! ¿Cómo lo lleváis? ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Son Mick Jagger y Keith Richards! ¡Ah! Bienvenidos al campamento de fantasía rock and roll, donde conoceréis cómo es la vida rock and rollera, sin pleitos ni enfermedades de transmisión sexual. De momento, el único film de ficción que aborda parte de la historia del grupo es Stoned, Colgado, una película que se centra en la muerte de Brian Jones en 1969. Aquí el Servicio Mundial de la BBC. A primera hora de esta mañana, Brian Jones, guitarrista del famoso grupo de Rhythm and Blues, los Rolling Stones, fue hallado muerto en la piscina de su casa de East Sussex. El guitarrista Brian Jones fue quien convenció a Mick y a Keith para fundar la banda, y aunque no componía, era un músico muy notable, capaz de dominar cualquier instrumento. Lo malo es que también fue quien se tomó más en serio la senda salvaje que el manager del grupo había trazado para los Stones. Quitaos esos trajes, comeos el escenario. Vamos, chicos, si los Beatles son Cristo, vosotros sois el anticristo. Enseguida se convirtió en el miembro más problemático de la banda. La gente cree que soy un drogata, pero lo dejé. Ahora soy un borracho. Me han caído varias condenas. Tal es así que sus compañeros habían decidido expulsarle. Mick ha organizado otra gira americana. Y por mis antecedentes, los abogados dicen que soy un lastre. Pero entonces sobrevino la tragedia. Oficialmente Jones se ahogó por accidente en su piscina, aunque diversas teorías aseguran que fue asesinado. Y esa es la tesis que defiende esta película, Stoned. 3 días después de la muerte de Brian Jones, sus compañeros celebraron un multitudinario concierto homenaje en el Hyde Park londinense, concierto que fue filmado en la película The Stones in the Park. Aquel que recordamos. Que las numerosas sendas marcadas por el azar sean iluminadas por los cielos cada vez más. Que las sombras de la tierra se borren. La vida, como una cúpula de cristal de colores, se eleva por las escaleras de la blanca y radiante eternidad hasta que la muerte la hace estallar. No menos mítica es Gimme Shelter, otra película concierto que recoge la actuación del grupo en Altamont, San Francisco, ante más de 500.000 de espectadores. Aquel concierto, plagado de incidentes violentos, marcó de alguna forma la muerte del flower power y el sueño hippie. Comenzó como un típico día californiano, precioso y lleno de paz.
Pero entonces todo tomó un mal cariz. Recuerdo cómo iba hacia el escenario y cómo esos chicos estaban revolucionándose y supe que algo no marchaba bien. Las cámaras recogen a pocos metros del escenario el asesinato del joven Meredith Hunter, acribillado a cuchilladas por varios miembros de Los Ángeles del Infierno, la pandilla de moteros que ejercía como servicio de seguridad en el evento. Se nos podría culpar parcialmente por no haberlo revisado mejor. Fue algo caótico, una total desorganización. Esperas que, como toda la gente de San Francisco es tan maja, tan relajada y tan organizada, todo iba a salir bien, pero por supuesto no fue así. Hay numerosos documentales sobre el grupo y también muchas películas de conciertos, nada menos que una veintena. Una de las mejores es Shine a Light, de, cómo no, su gran admirador Martin Scorsese. And now, for their second and final appearance at the Beacon Theater, please welcome the Rolling Stones. Setlist. Okay, first song. Estrenada en 2008, se trata de un concierto filmado en el Teatro Bacon de Nueva York, con un gran despliegue de cámaras, cerca de 20, y una fotografía espectacular. Shine a Light recoge como pocas películas la fuerza y la energía sobre el escenario de los Stones. Hay también momentos divertidos, como la desesperación de Scorsese cuando Jagger no quiere darle la lista de canciones que van a tocar. Realmente quisiera saber cuál será la primera canción, porque si comienza con un solo de guitarra, tenemos que saber a qué guitarra enfocar. Suele ser Keith, pero tenemos que saberlo. Pero si arrancan con los teclados y la voz de Mick, las cámaras tienen que cogerle a él. Solo pregunto para saber qué hacer. Shine a light on you. Make every song the same. Your favorite too. May the good Lord shine a light on you. Warm like the evening sun. Por no faltar al grupo, no le falta ni siquiera una película maldita. En 1968 rodaron para la BBC un especial televisivo titulado Rock and Roll Circus, en el que las atracciones circenses se mezclaban con actuaciones de rock. Al final, Mick Jagger decidió vetar su emisión porque consideraba que la actuación del grupo no estaba a la altura. La única razón por la cual no resultó es que lo hicimos en un rodaje de tan solo 2 días. Llevábamos 48 horas sin dormir. Ese fue nuestro fallo. Pero el hacerlo fue enormemente interesante, porque estoy tocando el bajo con John Lennon y Eric Clapton está tocando con la guitarra Cher Blues. Lo cierto es que ahora adquiere un significado totalmente diferente. Rock and Roll Circus se editó finalmente en DVD en 1996. Y de maldito también podíamos calificar un viejo proyecto de película de animación titulado Ruby Tuesday, del que se habló durante muchos años, pero que al final no se concretó. Aparte de la canción que daría título al film y otros clásicos del grupo, Jagger y Richards se comprometieron a componer una banda sonora incidental nueva para esta película. Un capítulo el de la música creada especialmente para el cine, bastante escaso, tratándose de un grupo de esta envergadura. En 1969, Brian Jones compuso la música de una película protagonizada por Anita Pallenberg. Es genial que Anita aceptara actuar en mi película. Sería un honor que pudieras escribir la música. En la película interpreta a una asesina. Música para matar. Interesante. Mick Jagger escribió también una canción para la banda sonora de Performance, pero aparte de esas dos experiencias, el grupo siempre se ha mostrado muy remiso a crear música para el cine. Bien es cierto que sus canciones aparecen en más de 300 películas, pero por ejemplo, rechazaron una oferta millonaria para componer la música de GoldenEye, de la serie James Bond. Hasta hace pocos años, Mick Jagger no se decidió a componer su primera banda sonora. ¿Eres inglés? Sí. Adoro a los ingleses. ¿Cómo te llamas? Alfie. Fue para la película Alfie, el remake del clásico del cine británico que lanzó la carrera de Michael Caine y que en 2005 protagonizó Jude Law. Con ella, Mick Jagger ganó el Globo de Oro al mejor tema de banda sonora y estaba convencido de que se llevaría el Oscar, como ya lo habían hecho sus colegas Bruce Springsteen o Bob Dylan, pero se quedó con un palmo de narices cuando ni tan siquiera fue nominado a la estatuilla.
Jagger ha cumplido 75 años y Keith Richards lo hará dentro de unos meses. El batería Charlie Watts tiene ya 77, pero es posible que los Stones no hayan dicho aún su última palabra, ni en la música ni en el cine. Y eso que hace ya 40 años que se lleva anunciando su jubilación. Tenéis que coger lo que podáis, cuando podáis y mientras aún podáis. Eso es lo que hacen los grandes. Porque si creéis que Mick Jagger va a seguir intentando ser una estrella de rock a los 50 años, os equivocáis de cabo a rabo. Este manager de la película Los Wonders no tuvo en cuenta que se trata de la banda de rock más grande de la historia. Ya lo dijo Pete Townshend de los Who el día de su entrada en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En la velada de hoy hay un gran número de artistas, pero los Stones siempre serán los más grandes para mí. Ellos representan al rock británico, e incluso ahora que son amigos míos, todavía sigo siendo su admirador. Chicos, hagáis lo que hagáis, no intentéis envejecer armoniosamente. No iría con vosotros. Y en eso están, envejeciendo a su manera, al pie del cañón. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TCM. Oyendo esta musiquita casi dan ganas de montar a caballo y desfilar. No es extraño, es el tema musical de La Legión Invencible, uno de los westerns míticos de John Ford, con John Wayne al mando del 7º de Caballería. La última protagonista del programa de hoy pertenece también al cine americano más clásico como John Ford o John Wayne. Se trata de Jean Harlow, la primera rubia explosiva de Hollywood, uno de los sex symbols de los años 30 al que dedicamos uno de nuestros capítulos de la serie Crónica Negra. Su muerte conmocionó a todo Hollywood. Muy pocos sabían que estaba enferma, más aún teniendo en cuenta que en aquellos momentos rodaba una película junto a Clark Gable, una muerte que fue por causas naturales, pero hubo en torno a ella bastantes circunstancias inusuales. 7 años antes, Jean Harlow había sido protagonista de uno de los estrenos más espectaculares de la historia del cine. Más de 500.000 de almas ocupan los bordillos de Hollywood Boulevard. Fíjense en los automóviles. Por lo menos hay 45.000 coches acumulándose en el mayor atasco de tráfico jamás visto en el oeste. Es la película más cara que se ha hecho hasta ahora. Nuestro amigo Hughes no se conforma con baratejas. Nunca se había visto nada como lo de esta noche y casi me atrevería a asegurar que no se volverá a ver jamás. El millonario Howard Hughes estrenaba su película de aviones Los Ángeles del Infierno, una superproducción colosal. Esta noche el señor Hughes acompaña a la preciosa starlet Jean Harlow. La descubrió para esta película y creemos que su ondulado pelo rubio platino y su estilo de muñeca insinuante la convertirán en una gran estrella. En efecto, Los Ángeles del Infierno lanzó la carrera de Jean Harlow y gracias a películas como El enemigo público, La pelirroja o Los enredos de una dama, se convirtió en una de las grandes estrellas de los años 30. Es más, de alguna forma redefinió el papel de la mujer protagonista en Hollywood en aquella década. No es de las que se andan con chiquitas. En mi profesión hay que ser así. Era desenvuelta y segura de sí misma y poseía una sensualidad provocativa. Cuida tu lenguaje y no te pases por aquí medio desnudo. Me pondré lo que mejor me parece. Sus trajes ceñidos y su pelo rubio platino marcaban su estilo, un estilo que levantaba ampollas en los sectores más conservadores de la sociedad americana. ¿Siempre has tenido el pelo de este color? Siempre he sido rubia platino. ¿Y siempre vas así de pinta rajeada?
A mí me gusta. David Esten, biógrafo de Jean Harlow. Jean Harlow fue la primera actriz norteamericana de cine en teñirse el pelo, concretamente en decolorarse el pelo, y hemos de recordar que en aquella época una mujer que se decoloraba el pelo tenía un nombre. Una forma amable de decirlo sería una mujerzuela. Pero a diferencia de las heroínas descaradas y valientes que interpretaba en la pantalla, en la vida real Jean Harlow se vio abocada a una tragedia en la que no pudo hacer nada. En el mes de febrero de 1937, la actriz tuvo una gripe. Los médicos además la trataron de unos problemas renales que padecía desde que de niña sufriera la escarlatina. Entonces, cariño, empezamos la semana que viene. ¿Y no podíamos esperar unos días más? ¿Sabes? Es que estoy siguiendo un tratamiento y... Quien va a tener que seguir un tratamiento sería mi cuenta de resultados si esto continúa demorándose. Además, Clark ya está citado y Clark es Clark. Pero... 2 meses después, a pesar de que todavía no estaba recuperada, la Metro le exigió que empezara a rodar la película Saratoga. Entonces, Clark, tú la miras a ella con esa mirada tuya. Sí, de acuerdo, y empezamos. ¿Has entendido, Jim? Listo. Sí, de acuerdo. Bien, vamos a comenzar. Oye, espera un poco. Hace calor aquí, ¿verdad? Sí, tranquila, cariño, debe ser la tensión. Un sábado se desmayó en el plató. Durante todo el fin de semana, la actriz sufrió fuertes dolores en la espalda y en el estómago. Pocos días después, moría en el hospital. La causa de la muerte había sido una insuficiencia renal, pero la prensa amarilla no se conformó con el dictamen médico. Nuestra revista ha podido saber que ha muerto por culpa de un aborto chapucero que le han realizado en su casa. La información oficial que se ha publicado no es más que una vergonzosa tapadera por parte de su familia y los estudios de la Metro. Pero, ¿por qué no se conformaban con la versión oficial? Probablemente porque en contra de Jean Harlow figuraba su tormentoso currículum sentimental. Jean Harlow se había casado 3 veces, la primera cuando todavía estaba en el instituto, con tan solo 16 años. Se divorció a los 18. Más tarde, al poco de iniciar su carrera en Hollywood, conoció a un ejecutivo de la Metro llamado Paul Bern. Había una película, La pelirroja, que ella deseaba protagonizar, pero Louis B. Mayer, el jefe del estudio, se negaba. Es muy guapa. Aún así es una buscona. Paul Bern insistió y peleó por la Harlow hasta que finalmente le dieron el papel. De ahí nació una relación amorosa entre la actriz y el ejecutivo y pronto anunciaron su boda. David Esten, biógrafo de Jean Harlow otra vez. Paul Bern era conocido como el eunuco de palacio en la Metro. La sex symbol más atractiva y deseable de 21 años se casaba con un soltero empedernido de 42 años, alopécico y barrigón. Llevaban el fracaso escrito en la frente, y como es natural, el desastre solo tardó 2 meses en llegar. En efecto, Paul Bern era impotente y además un hombre violento. Se dice que ya en la noche de bodas le propinó una brutal paliza a la actriz que agravó aún más los problemas de riñón que tenía. Lo cierto es que su matrimonio terminó de forma trágica a los pocos meses. Lo que realmente sucedió nunca lo sabremos. La noche del 4 de septiembre de 1932, Paul Bern se puso una pistola en la cabeza y apretó el gatillo mientras estaba desnudo frente al espejo de su vestidor. Todos achacaron el suicidio a su problema de impotencia, pero poco después se conocieron otros hechos. Al parecer, Paul Bern estaba ya casado con una mujer de Nueva York que tenía un historial psiquiátrico, Dorothy Millet. Al parecer, Dorothy Millet se había presentado en su casa y le había montado una escenita, porque según la ley de Nueva York todavía estaban legalmente casados. Tenían un concubinato, lo cual convertía a Paul Bern en un bígamo. Muchos creen que fue esa mujer quien asesinó al marido de Jean Harlow. Hay testigos que la vieron salir corriendo de la casa aquella noche, pero nunca pudo ser interrogada, porque un par de días después su cadáver apareció flotando en el río. De esta forma, Jean Harlow tuvo que enfrentarse no solo a la muerte de su marido, sino a todo el escándalo posterior. Pero lo hizo con gran entereza. Tan solo una semana después de la muerte, volvió al trabajo, incorporándose al rodaje de la película Tierra de Pasión junto a Clark Gable. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? Menos prisas, hermano. Soy Poliana, la chica alegre. Ya veo. Ha venido en el barco con él, ¿eh? He venido en el mismo barco, sí, pero no con esto. Y le aseguro que no ha sido un viaje agradable. He desembarcado aquí por la misma razón que embarqué en Saigón. ¿Qué razón? Me vi metida en un buen lío y decidí alejarme de la ciudad hasta que los gendarmes se olvidaran del asunto. En lo sentimental también se recuperaría pronto. Al año siguiente volvió a casarse con un operador de cámara con el que solo convivió 7 meses y en 1935 se enamoró del actor William Powell. Es un hombre realmente adorable, ¿verdad? Con él planeaba volver a casarse, cuando entonces ocurrió la tragedia.
La trayectoria de Jean Harlow, como veis, alimentaba el morbo, pero lo más extraño del caso es lo que ocurrió entre el sábado en el que se desmayó en el plató de la película Saratoga y la fecha de su muerte. Mira, niña, te vas a volver loca si sigues trabajando de ese modo. Belmont, Aqueduct y Maryland. No has parado desde que dejamos Saratoga. Después del desmayo, Jean Harlow se fue a casa de su madre para que la cuidara. Pasados un par de días y al ver que la actriz no acudía al plató, un grupo de compañeros, entre los que estaba Clark Gable, fueron a verla a la casa. Bien, ya le diré que han venido. Muchas gracias por preocuparse por ella. Pero no podríamos pasar a saludar. No. La madre no quería dejarles entrar. Cuando por fin, a base de mucho insistir, consiguieron verla, se encontraron con una Jean Harlow casi agonizante. Hay que llamar a una ambulancia. No la podemos dejar aquí. Un médico. Ni médico ni nada. Yo soy la responsable de la salud de mi hija. Lo que tenemos que hacer es rezar todos juntos. La madre era miembro de la Iglesia de la Ciencia Cristiana y, según su doctrina, a su hija no debía verla ningún médico. Bastaban las oraciones para sanarla. Que nos ayuden, tu infinita misericordia, a alcanzar la sabiduría y el paraíso. Necesita llevarla a un hospital. Oh Dios, Tranquilo. Todopoderoso, Con este tipo de personas, lo a menos quien adecuado todo es el debemos. enfrentamiento frontal. Vela Tú por déjame la a mí. salud de Señora, tu sierva James. Señora. Sí. Mire, he encontrado, ojeando en su biblioteca, interesante por cierto, pues he encontrado, como le decía, este volumen de la Iglesia. Y fíjese, curiosamente, en este apartado dice que en casos extremos de enfermedad puede adoptarse los servicios de una enfermera. Por fin la convencieron, siguiendo los dictados de su misma Iglesia, para que al menos contratara a una enfermera. Pero la situación no mejoró. Señora Harlow. Sí. Soy Louis B. Mayer. Mayer, el productor. Creo que estamos jugando muy peligrosamente con la vida de su hija. Debe de ser trasladada a un hospital, al mejor hospital. Ante la petición de Mayer, al que la madre respetaba muchísimo, la mujer accedió a que su hija fuera trasladada a un hospital, pero ya era demasiado tarde. Jean Harlow murió el 7 de junio de 1937 con tan solo 26 años. Su novio, William Powell, estaba destrozado. Él se encargó de todo. Compró 3 criptas en el cementerio de Forest Lawn, una para Jean, otra para su madre y otra para él mismo. Él no fue enterrado en la cripta de Forest Lawn con Jean Harlow, por la cual pagó. La tercera cripta sigue vacía. Solo Jean Harlow y su madre están enterradas allí. Y en la piedra de la cripta se lee Nuestra Baby, porque todo el mundo que conocía a Jean Harlow la llamaba Baby. Y en efecto, con tan solo 26 años, Jean Harlow aún era una baby. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Bueno, pues toca marcharnos. Regresamos en la madrugada del sábado al domingo de 5 a 6 con más reportajes sobre cine y más música. Hoy nos despedimos con esta melodía de piano de Henry Mancini que compuso para la película Dos en la carretera, que Audrey Hepburn y Albert Finney protagonizaron en 1967. Que tengáis un día feliz y los que puedan que sigan disfrutando de las vacaciones. ¡Chao!